comenzamos hablando acerca de un tema, hemos hablado tantas veces ya en esta mesa acerca de este gran personaje, ¿no? El Papa Francisco, que es una persona que ha tratado de acercarse mucho a la gente, a los jóvenes, a los sectores que de repente estaban un poco marginados de la Iglesia Católica, a los homosexuales, a divorciadas, hijos de divorciadas. Ahora el Papa vuelve a hacer noticia porque pidió perdón por los pecados de omisión, esto cometidos por varios de los sacerdotes por abusos sexuales. Sabemos que hay miles y miles de casos sobre abusos sexuales en la Iglesia Católica, no solamente en México, en Europa, en todo lado. Lastimosamente es algo que sí se sabe, son crímenes sumamente graves. Ante esto, el Papa en una homilía, en la misa, se reunió con 6 personas, eran 3 hombres y 3 mujeres. Habló con ellos personalmente, les pidió disculpas, pero por la omisión, no por los hechos. Él decía que realmente reconoce que la Iglesia cerró los ojos, cerró las puertas a estos casos y de hecho no quiso hablar en muchos momentos de lo que pasaba. Él decía y expresaba en su homilía en la misa que, bueno, fue justamente en el Vaticano, a la que le decía asistieron 6 víctimas de este abuso. Él decía, humildemente pido perdón, dijo el Papa, bueno, decía el Papa argentino, y decía que lamentaba todo lo que había ocurrido con varias de las personas que habían estado también en la Iglesia Católica, a la cabeza de la Iglesia Católica. Y dice, esto llevará todavía un sufrimiento adicional a quienes han sido abusados y puso en peligro a otros menores que estaban en situación de riesgo. También habla acerca de aquellas personas que no han tenido la fuerza como para superarlo y que realmente les ha quedado una huella muy fuerte, no solamente en el física, sino psicológica, sí, porque pues esto que a todos, te afecta toda la vida. Fueron abusados de alguna forma por sacerdotes, no creo que sea tan fácil superarlo y que siguen teniendo huellas psicológicas o físicas, pero finalmente no es algo que superas tan fácil. No, bueno, o sea, yo creo que una violación no la puedes superar fácilmente. Si es un hombre, si es una mujer, si es un padre, si es quien sea, ¿no? Ha de ser una cosa súper complicada. Hemos visto también que en México la violencia sexual es, pues es el país número 1 en violencia sexual, que de pronto vemos a niñas que las violan sus papás, sus abuelos, sus tíos, los padrastros o simplemente gente en la calle. Y es una cosa terrible que sí creo que nunca la llegas a superar por completo. De pronto les dan terapias, les dan pues muchísima ayuda terapéutica, pero yo creo que ni así, ¿no? Ha de ser un trauma que te queda y además que lo puedes reflejar en todos los aspectos de tu vida, desde laboral, con tus parejas, claro. Como madre, como padre, ha de ser tremendo y híjole, viniendo de allá pues es una paradoja tremenda. Sobre todo porque las víctimas de los sacerdotes pederastas lo fueron cuando eran niños, sí, cuando eran pequeños, cuando todavía no tienen mucha conciencia de qué es lo que está pasando. Hablamos de hombres, de mujeres, claro. El grado es distinto de cómo los afecta, ¿no? En este caso se reunió con, les decía, 6 personas, eran de Alemania, de Inglaterra y de Irlanda, e incluso decían que el portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi, decía que posiblemente luego se pueda reunir con otras personas más, pero yo me pongo a pensar y digo, son 6 personas de las miles y miles y miles que han abusado sacerdotes, nada más sí. Hablando de este caso, ¿no? Y sabemos los casos que hemos tenido aquí en México y lo que deja estas huellas, ¿no? En algún momento yo tuve que hacer una investigación sobre este tema y hablaba con una terapeuta y me tocaba leer de repente algunos textos y es tan cruda, tan dura la realidad para un adulto después, sea hombre o sea mujer, es, lo bien lo dices, con la relación con los hijos, la relación con la pareja, es muy complicada, es muy difícil sobrellevar esto, si se lo dice, si se lo cuenta o si de repente no se lo dice a nadie sí. Y un día de repente explota, esto puede llevar incluso a que mucha gente se mate, porque te dicen que la gente que vive a un abuso sexual de menor son sobrevivientes. Claro, y quienes los ayudan son la gente que está colaborando con los sobrevivientes. ¿Por qué? Porque esta gente pudo sobrevivir, pudo pasar esta etapa de un abuso sexual de menor. Y además es una violación también psicológica, no en el aspecto del trauma, sino en el aspecto en el que cómo van envolviendo de pronto en el tema en particular de la iglesia, ¿no? Lo digo por la película esa de Obediencia Perfecta, sí. Que se ve cómo iban envolviendo y cómo iban manipulando la mente de los niños para que ellos pensaran que era como un deber, ¿no? Y que además casi que era como un premio el hecho de poder ayudar a otro sacerdote, el tema de ser obediente, de ganarse el cielo de cierta manera, o sea, era una manipulación, bueno, me imagino, una manipulación psicológica, por eso le digo que la violación va desde la cabeza, ¿no? Es que el psiquis de un abusador sexual es eso, trata de convencer al menor de que él es la buena persona, de que él lo está protegiendo, de que él o lo está protegiendo, de que él está haciendo bien, de que es un secreto entre ellos, es un juego entre estas dos personas y que no le va a pasar nada mientras
hace eso. Se hacen incluso cómplices. se llegan a ser cómplices y le dicen, no está mal lo que tú estás haciendo, está bien, pero no se lo digas a nadie, es nuestro juego. Sí, claro. Incluso los compensan, ¿no? Les dan, cuando son pequeños, les dan juguetes, les dan regalos, y los pequeños andan pensando que está bien. Incluso ya cuando son adultos, dice que mucha gente todavía sigue pensando que esa persona que los abusaba no les hacía daño, sino que más bien los cuidaba y los protegía. Claro. Es que la forma en la que operan los pederastas es muy diferente a la que opera un violador. Sí. Un violador que agarra a una mujer en la calle tiene otras causas por las que lo hace y es muy distinto. Y sí, por eso es que están lanzando muchas alertas en Facebook, en Twitter, para que los niños pequeños no tengan estas redes sociales, porque los adultos se acercan a ellos a través de redes sociales y se hacen sus amigos y entonces les dicen que les gustan las mismas caricaturas o los mismos videojuegos que a ellos y los van envolviendo en una especie de amistad y algunos dicen que es amor, ¿no? Que llegan a crear lazos de amor. Como la película. Niños, como la película. Sí. En la película hasta celoso se ponía el niño de ver que el padre no solamente pues lo hacía con él, ¿no? Sino con otras mujeres. O al día siguiente de que habían tenido este encuentro sexual, que era como para ayudarlo a liberar ciertos dolores, llegaba el padre con el desayuno y se lo dejaba en la cama con una notita. Y luego cuando encontraba el padre que esa misma notita, que era como una estampita de estas estancias, y demás, lo tenía otro niño también, sentía unos celos impresionantes, o sea, pensaba que realmente tenía amor por esa persona, siendo pequeño, estamos hablando de gente muy pequeña. Digo, yo no he visto la película, pero así debe ser, ¿no? Porque se hizo a través de testimonios, me parece. Es a través de testimonios y además, yo que he podido convivir con muchos niños, por ejemplo, de ciertas escuelas en donde sucedían este tipo de cosas con el padre Maciel y demás, decían que así era, que todos estos chavitos que tuvieron problemas, que los violaron, que eran los que estaban pegados a los sacerdotes, que eran como los bien portados, que eran como los consentidos, los que se los llevaban a ciertos retiros, o sea, pues sí, un poco como lo decía, como y también, mira, en la película. Pensando, bueno, en el caso hablamos de la película porque estamos hablando del Papa, ¿no? Es el máximo representante de la Iglesia Católica. Incluso lo que sucedía cuando yo entrevistaba a una terapeuta, le preguntaba, a ver, pero ¿cómo un padre, tú siendo un padre, no te das cuenta? Hablando ya de un niño que va a la escuela y vuelve a tu casa y lo ves todos los días como papá. Y me dijo ella en ese momento, es muy difícil darse cuenta que un niño es abusado. Los abusadores generalmente son la familia cercana. Exactamente. Primero es el primer núcleo, es decir, la gente más cercana, lastimosamente desde el padre, los tíos, los hermanos, la gente más cercana es la primera que puede abusar del pequeño. Y segundo, me dice, tal vez se pueden dar cuenta por un cambio de actitud del pequeño. Por ejemplo, puede mojar la cama en las noches. Si empieza a hacer esto y no lo hacía antes, esta ya es una alarma de que algo está sucediendo. No quiere decir que lo estén abusando o que esté sufriendo de algún abuso, sino que algo está sucediendo dentro del pequeño. Hay que ponerle atención a esto. Me decía, cambia de actitud. Por ejemplo, ya no se relaciona tanto, ya no juega tanto, ya no está jugando con otros niños, ya no juega con sus hermanos, con los papás, se siente más retraído, ¿no? Se va a un rinconcito, ya no quiere hablar con la gente, tal vez hasta deja de comer, empieza a hacer dibujos. O sea, igual decía, fíjense un poco en los dibujos que hacen los niños, ¿no? Y pregúntenles quiénes son los personajes de los dibujos. Y también pregúntenles a ver qué juegos tienen con la gente que está cerca. Si sospechan de alguien, ¿no? Lastimosamente, puede ser el padrastro, un tío, alguien cercano. Preguntarle, oye, ¿qué juegas con él? ¿Cómo juegas? A ver, muéstrame. O pueden ponerle hasta muñecos y decirle, a ver, tienes acá los muñecos, ¿cómo juegan cuando están ustedes? ¿No? Y si te dicen, no, tenemos un juego secreto y se queda callado, puede ser una alarma. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que muchas veces los niños llegan y se lo dicen a sus papás y los papás no les creen. O sea, eso es lo más alarmante. Pero bueno, dentro de todo a mí me parece increíble y creo que aplaudo de pie al Papa que está tocando estos temas, que los está poniendo sobre la mesa, que durante tanto tiempo, creo que durante toda la vida de la Iglesia habían estado tan pues escondidos y no se hablaba de eso y eran como tabús. El hecho de que salga el Papa, que hable de eso, que pida una disculpa, creo que es un gran avance para la Iglesia. Mira, a mí me gusta el Papa como un personaje, porque lo veo más humano y no lo veo con todas las joyas de oro, ¿no? Y saludando a los niños pobres. Creo que eso sí te hace sentir que es una persona más humana. Pero en este caso, cuando yo leía, sí que me gustaría escuchar totalmente la homilía para decirlo completamente, pero él dice, perdón por los pecados de omisión. Es decir, perdón porque no hicimos nada, perdón porque no actuamos. No está diciendo perdón porque aceptamos que tenemos sacerdotes violadores, aceptamos que tenemos sacerdotes que han abusado de los niños. No está diciendo pero perdón sí por lo ha lo que dicho no también. hicimos. Pero sí lo ha dicho. Bueno, pero también es la herencia que le dejaron, ¿eh? Es muy difícil para él decirlo, ¿no? Pero me da la impresión de que es el no aceptar
el seguir diciendo la Iglesia Católica es limpia y nosotros sabemos que esto pasa, pero no lo vamos a aceptar. Bueno, apenas comienza, ¿no? Apenas comienza su papá. Es una lucha muy larga, ¿no? Muy dura la que tiene todavía el Papa. Yo creo que sí ha hablado de eso, sí, el tema de que el padre de un estado, no me acuerdo en qué parte, un pueblito aquí en México que está ahorita prófugo. Bueno, el hecho de que ya lo estén siguiendo, de que ya lo estemos escuchando. Pero sabes que en ese caso, ahorita lo vamos a buscar bien, pero en ese caso hicieron la denuncia y a las semanas después recién salió la orden de aprehensión. Entonces eso te hace pensar también en una justicia retardada. Sí. ¿Y qué hizo eso? Que el hombre desapareciera. Por más de que en este momento ya se tenga la orden de aprehensión en Interpol, el tipo puede estar en cualquier lugar. Sí, también. ¿Dónde lo encuentran? También. Va poco a poco, es no actuar rápido. Sí. Pues ahí vamos, poco a poco. Bueno, es uno de los casos, ¿no? Y sí quería ¿Cuántos ponerlo años aquí. tiene esta religión? ¿Cuántos años tiene el sistema? O sea, vamos y de poco hecho a poco. el catolicismo llevó adelante pues un proceso muy importante en todo el mundo, ¿no? Tenía el poder en un momento en todo el mundo, no solamente en Europa, sino también lo trajeron hacia acá, hacia América. Híjole. Bueno. Pues vamos a hacer una pausa, ¿no les parece? Porque está muy duro este tema. Sí, una pausa, sí. Pausa y volvemos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.